Muchas veces no entendemos que somos presa de infamia, de acusaciones, siendo inocentes. Se nos inventa pecados los cuales no hemos practicado y no sabemos qué hacer. A nivel de los estudiantes y a nivel laboral se acusa al inocente y muchas veces el creyente dice: ¿por qué a mí? Si yo te sirvo a ti, si yo creo en el Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estudiar el tema atacados siendo inocentes en base a la vida del profeta Daniel. Invito a abrir todos sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Daniel 6, del 1 al 5. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarla, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Aquí vemos un hombre de Dios, el profeta Daniel, pero debemos entender que ya en esta época Daniel era un anciano. Él tendría más de 70 años desde que fue deportado desde Jerusalén a Babilonia. Él fue deportado por los babilónicos, pero ya no estaba más el imperio babilónico, eran los medo-persas al mando de Darío, primo del gran rey Ciro el Grande. 70 años habían pasado. Para esta época Daniel tendría alrededor de 90 años. Era un anciano, pero este anciano tenía una característica importante. Había en él un espíritu superior. Era un hombre lleno de sabiduría, un hombre que sabía cómo comportarse, cómo vivir. No había en él, dice la Escritura, ningún vicio ni falta, porque él era fiel. Y entendemos que él era un hombre fiel a su jefe inmediato, que era Darío, el gran rey de los medos y los persas. Habían 120 satrapías, como decirlo así, 120 grandes regiones, y sobre estas 120 había 3 gobernadores, y Daniel estaba ahí. Esto había provocado algo que es muy común el día de hoy. Había provocado envidia. Envidia. Cuando ves un hombre que no consume bebidas alcohólicas, un hombre que no consume droga, un hombre que no anda en vicios disolutos, provoca envidia. En el caso de Daniel era un hombre lleno de conocimientos, y no me refiero a la escritura del Señor, que sí los tenía. Me refiero a conocimientos de administración, a conocimientos astrológicos, a conocimientos numéricos. Era un hombre inteligente y culto, y le tenían envidia. ¿Y qué provocaba esta envidia? Que la gente le buscara el error. Estaban atentos a lo que él decía, a lo que no decía. Estaban pendientes de él. Estos sátrapas
o personajes del imperio medo-persa no estaban preocupados por su trabajo, estaban preocupados por lo que hacía Daniel. Cuando las personas están pendientes de tu vida, no de sus actividades, es porque te tienen envidia. Pero debemos tener algo claro, mis queridos hermanos. Los cristianos estamos siendo observados con lupa, no solo por las personas envidiosas, sino por Satanás. Y aquí nos lo recuerda 1 de Pedro, capítulo 4, del 15 al 17. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, por si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Amados hermanos, cuando usted es sujeto a infamias, a calumnias de personas que están pendientes de su vida, no de su trabajo, ni de su vida, ni de su familia, debe glorificar a Dios por ello. Y usted me va a decir, ¿cómo yo le puedo dar gloria a Dios por ello? Actuando como actuaba el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando fue acusado y atacado? Se mantuvo en silencio. La Escritura nos recuerda, amados hermanos, que cuando somos sujetos a ataques de personas entrometidas en vida ajena, usted debe orar por ellas. Usted debe orar por ellas. En el caminar de la vida le inventarán robos que usted no hizo, amantes que jamás tuvo y faltas académicas o laborales que usted jamás hizo. Pero ¿qué debe ser su actitud? Orar por esas personas, amarlas y perdonarlas. Nosotros decimos, mi hijo se parece a mí en esto o aquello, y nosotros debemos parecernos a nuestro Dios. Calumnias siempre las va a tener, y mientras más firme esté en el camino de la fe, más calumnias van a haber contra usted. Pero en medio de todo eso, sigamos perseverando en los caminos de Dios. Veamos qué hizo Daniel, y los invito a abrir el profeta Daniel en el libro 6, del 10 al 12. Daniel capítulo 6, versículos del 10 al 12. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Pero luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogado. Había un edicto que no se podía orar a nadie que no sea el rey Darío. Y el profeta Daniel lo sabía. El gobernador Daniel, una persona que estaba en lo más alto de la autoridad, y a pesar de que ese edicto él sabía que era contra él, abría sus ventanas para que todo el mundo lo vea. ¿Y qué hacía él? Estaba de rodillas mirando hacia Jerusalén. Porque entendamos que todos los profetas, todos los apóstoles son de Israel, que Jesús viene a vengar a Israel en su segunda venida, y él está orando por sus hermanos israelitas.
Pero ¿qué pasaba aquí? Daba gracias a Dios. ¿Usted daría gracias a Dios por un edicto contra usted? ¿A los que lo van a matar por eso? Ya hay una sentencia en contra suya y usted le daría lugar a sus acusadores abriendo la ventana para que lo vean. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias por este edicto. Él perseveró en los caminos de Dios sin importar el costo. Amados hermanos, era un anciano, no era un muchacho. Ya de Nabucodonosor hasta Darío habían pasado 70 años. Y si fue deportado alrededor de los 18 o 20 años, ya llegaba a los 90. Sabemos que herencia de Dios es una vejez con fortaleza. Amados hermanos, y este anciano nos enseña fidelidad al Señor. Él enseñó a todos: no tengo miedo, porque Dios está conmigo. Y toda persona que tiene el Espíritu Santo en su corazón va a obrar así. Veamos que también dijo el profeta Jeremías, capítulo 20, del 7 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarneado, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El profeta Jeremías le decía al pueblo de Israel: ríndanse ante los babilónicos, nos van a conquistar por mandato de Dios. Y no se cumplía su profecía. La gente se le burlaba, hacía chistes en base al profeta Jeremías. Pero ¿qué dijo el profeta? Quise dejar de predicar, pero no pude. Tu Dios, oh Jehová, me sedujiste. Estoy enamorado de ti, Dios. La gente se burla, pero yo sigo predicando tu palabra. Y amado hermano, esa es la real llenura del Espíritu Santo. No es danzar ni hablar en lengua. Es cuando usted, a pesar de los obstáculos y los problemas, cumple la obra que Dios le mandó a usted. Vemos un anciano que a pesar del dictamen de muerte, abría sus puertas para arrodillarse. Vemos un hombre, también de avanzada edad, el profeta Jeremías, que dijo: yo no voy a predicar porque si me burlan y no se cumple. Pero él dijo: no pude, porque tú me sedujiste, oh Dios, y yo te amo, y voy a seguir predicando. Porque, amado hermano, nosotros debemos perseverar en los caminos de Dios, aunque seamos atacados y calumniados, porque ese es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. Pero aquí vemos en esta situación que está pasando el profeta dos ejemplos importantes de qué hacer ante estas leyes que eran injustas. Y veamos al profeta Daniel, capítulo 6, del 14 al 16. Cuando el rey oyó el asunto y le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Vamos a ver la actitud del rey Daniel. 120 grandes extensiones de tierra llamadas satrapías, un ejército gigantesco, el mayor imperio de la época. Pero este rey
se sometía a la ley. Y él buscaba edictos, buscaba argumentos legales para salvar a Daniel, que era un gobernador inteligente, sabio, importante, pero era un hombre que se sometía a la ley. Nosotros, los cristianos, debemos someternos a la ley. Y aquí recuerdo algunas ordenanzas que muchas iglesias cristianas fallan. Está prohibido que se hagan actividades religiosas en lugares regenerados. Y hemos visto iglesias que se van hasta los puños con la policía municipal. La ley ecuatoriana dice que puede haber de ruido hasta 70 decibeles. Y vemos iglesias que hacen escándalos sobre pretexto de ser alabanza. Amados hermanos, nosotros estamos llamados a ser ejemplo y debemos someternos a la ley. Vemos a un hombre anciano, el gobernador Daniel, que él no huyó, él no se escondió. El día de hoy es muy común que el infractor huya o se esconda. Aquí vemos un hombre valiente, sometido a la ley, que sí la había infringido, porque se pedía en ese edicto que no se dé adoración a otro Dios. Pero aquí él puso lo primero que debemos tener en cuenta. Primero se le obedece a Dios. Nosotros no podemos estar a favor de matrimonios homosexuales, de adopción de niños por homosexuales o de tablas de consumo de drogas. Amados hermanos, Daniel fue sometido a la autoridad y a la ley, pero nada que esté contra nuestro Dios. A él se le prohíbe orar a otro Dios, y él abrió las puertas y las ventanas para que lo vean orando. Amados hermanos, primero es Dios y el amor a Dios sobre todas las cosas. Dos ejemplos importantes: el rey Darío y el profeta Daniel. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo con respecto a este tema en el libro de Romanos, capítulo 13, del 2 al 7? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues para esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Los cristianos no somos políticos. Usted puede votar por el candidato que bien desee, pero no estamos para hablar mal de nadie, menos de la autoridad. No podemos repetir infamias, y escucho que muchos dicen tal personaje homosexual, tal personaje esto o aquello. No podemos, menos aún si es autoridad. Nosotros debemos someternos a la autoridad. Y quiero hacer un hincapié a las personas que tienen el privilegio de dirigir en cultos o predicar en cultos. El púlpito está para predicar de Jesús, no de ningún hombre, ningún equipo de fútbol, ni nada secular. Aquí estamos para darle gloria al Señor y hablar solo de Jesús, predicar del arrepentimiento y los cambios y las actitudes que debemos tener como cristianos. Amados hermanos, nosotros hemos sido comprados a precio de sangre para hablar de Jesús.
y debemos someternos a la autoridad, obedecerla, respetarla. Y este fue el ejemplo que nos dio el rey Darío y el profeta Daniel. Pero a pesar de este cuadro, que se lo ve terrible, podría decir una persona: Dios me ha abandonado. Dios permitió una ley que cualquier persona que adore a otra persona que no sea el rey debe morir. Y vemos un hombre fiel que abre sus ventanas para orar a su Dios. ¿Qué diría usted? ¿Dios lo abandonó? ¿Dios se olvidó de usted? Quizás usted que me escucha en este momento esté sufriendo calumnias, infamias, acusaciones falsas. Pero debe recordar que usted es un hijo de Dios y que va a haber respuesta de Dios. Y veamos cuál fue la respuesta de Dios en el caso de Daniel. Daniel 6, del 19 al 24. Veamos el libro de Daniel 6, del 19 al 24. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirvas, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellas y quebraron todos sus huesos. Mi querido hermano, las personas que lo atacan siendo usted inocente van a recibir la respuesta de Dios. ¿Qué pasó cuando el rey abrió el foso de los leones? ¿Qué dijo Daniel? Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Vemos un hombre que fue obediente a su jefe, al rey, cumplió cabalmente el trabajo a él encomendado. Vemos un hombre que fue fiel a Dios a pesar de leyes que eran contrarias a los mandatos del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Mandó a su ángel. Quizás ahora usted puede entender cuando la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de que lo teme y lo defiende. ¿Quién lo defiende a usted? El ángel de Jehová. Él callará la boca de la infamia, tapará la boca del león, apagará fuegos impetuosos, porque usted ha sido hallado inocente. El texto sagrado nos dice que ninguno sea hallado como ladrón, homicida o como persona que hable del prójimo. Usted debe ser hallado inocente ante Dios e inocente ante sus jefes aquí en la tierra. Si usted es hallado inocente, el Señor va a mandar a su ángel para que lo defienda. Y recordemos cuál es la herencia de los que trabajan para Dios. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17. Nunca se olvide este texto. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás
toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Cuando usted trabaja para Dios, usted tiene una herencia, que contra usted no va a prosperar ninguna arma ni ninguna infamia, porque el Señor va a darte la salvación del ataque injustificado. Él lo va a defender, y todo el mal que querían contra usted lo van a recibir sus acusadores. ¿Qué podemos resumir en este día? Que las fuerzas del mal están contra los hijos de Dios, levantando infamia y calumnia. Que esto no es algo nuevo, ya lo recibió el profeta Daniel. Que en medio de esto debemos perseverar en ser fieles a Dios. Que la real marca del Espíritu Santo es que obedecemos a Dios a pesar de las situaciones. Que debemos obedecer a las autoridades y a las leyes, como lo hizo el rey Darío, como lo hizo el profeta Daniel. El Nuevo Testamento nos recuerda que toda autoridad está puesta por Dios. Y si usted no obedece a la autoridad, le está diciendo a Dios: no estoy de acuerdo contigo. Que usted debe esperar la respuesta de Dios. Y vemos que la respuesta de Dios es actuar con todo el mal que iban contra usted, contra sus acusadores. Y que Dios tiene una herencia para usted que me escucha. Librarlo de toda arma forjada y toda lengua que contra usted lo acuse, porque usted es un hijo de Dios, amado del Dios Altísimo. Nunca lo olvide, el ángel de Jehová acampa alrededor suyo. Dios los bendiga y adelante en Cristo.